En esta píldora vamos a conocer los distintos tipos de whisky que se producen en Japón. El país nipón ha logrado convertir una tradición importada en una expresión única de su cultura, su técnica y su sensibilidad. Hasta 2021, Japón no tenía una legislación estricta sobre qué podía considerarse whisky japonés. Esto permitió que muchas marcas vendieran mezclas de whiskies importados como si fueran locales. Para corregir esto, la Japan Spirits and Liqueurs Makers Association estableció una normativa voluntaria que entró en vigor el 1 de abril de 2021. Aunque no es una ley estatal, la mayoría de productores importantes como Suntory, Nikka, Mars o Chichibu se han adherido a ella. A partir de entonces, el primer día del mes de abril de cada año, se celebra el Día Mundial del Whisky Japonés, en conmemoración de la aprobación de esta normativa. Según esta legislación japonesa, para que un whisky pueda etiquetarse como japonés, debe cumplir con estos requisitos. Los ingredientes utilizados deben ser cereales malteados o sin maltear, pudiendo incluir diferentes tipos de granos, y el agua debe ser extraída en Japón. Los procesos de sacarificación, fermentación y destilación tienen que ser hechos en la propia destilería. La destilación debe realizarse con un máximo de 95% de alcohol por volumen. Como dato curioso, podemos destacar que algunas destilerías usan bambú para filtrar el whisky. La maduración debe ser, como mínimo, de 3 años en barricas de madera de un máximo de 700 litros y debe realizarse dentro del país. El embotellado también debe ser local, y los whiskies deben tener al menos un 40% de graduación alcohólica. El uso de colorante de caramelo está permitido. La variedad autorizada es la E150A, el caramelo simple. Históricamente, la ley combate contra las producciones fraudulentas o de dudosa autenticidad, que han rebajado la calidad del whisky japonés. Su lucha ahora se centra en prohibir el etiquetado engañoso con nombres, símbolos o referencias japonesas que no cumplan los requisitos legales establecidos. Además, no se permite el uso de enzimas exógenas ni aditivos aromáticos o saborizantes. Japón sigue estilos similares a Escocia, pero con su propia interpretación. Se distinguen 4 estilos principales de whisky japonés: el single malt, el single grain, el blended y el pure malt o blended malt. El single malt es un whisky elaborado en una única destilería y debe ser hecho exclusivamente de cereal malteado, normalmente cebada. La ley no exige que sea destilado en pot stills, aunque suele ser lo habitual para mantener la tradición y el perfil aromático complejo que estos alambiques permiten. El single grain es un whisky elaborado en una única destilería y debe ser hecho a partir de cereales sin maltear, como el maíz, el trigo, el centeno o la cebada. Puede incluir un porcentaje de cebada malteada, aunque no es el ingrediente principal. Suele ser destilado en columna continua. El blended es una mezcla de whiskies de malta y whiskies de grano. Pueden ser mezclas de whiskies de una misma destilería o se pueden hacer mezclas entre diferentes marcas. Algunas casas prefieren mantener todo el control del proceso usando sus propios whiskies de mezcla, ya que antes de la regulación legal era común que se mezclaran whiskies importados y se etiquetaran como whisky japonés, lo que generó confusión y desconfianza. El pure malt o blended malt es una mezcla de whiskies de malta de una o más destilerías diferentes. Estos deben ser elaborados exclusivamente con cereales malteados, no se pueden incluir whiskies de grano. Algunas marcas como Suntory y Nikka tienden a usar maltas propias para sus blends. Otras marcas elaboran blended malts uniendo whiskies de malta de 2 destilerías diferentes. Por ejemplo, el whisky Mars Malt Duo es un blended malt japonés que combina maltas de 2 destilerías con estilos muy distintos. Tsunuki, en Kagoshima, en el sur, con un clima cálido, y Akeshi, en Hokkaido, en el norte, con un clima frío. El resultado es un whisky de estilo híbrido, que fusiona lo afrutado y especiado del primero con lo ahumado y mineral del segundo. Otro ejemplo es la destilería Chichibu, que produce las series Malt Duo o Ichiro's Malt Double Distilleries, en las que fusionan su whisky de Malta con el de otras destilerías japonesas. Son ediciones limitadas, lanzamientos de pequeñas cantidades de botellas, lotes pequeños o small batch, pero existen varias versiones a lo largo de los años, cada una con mezclas distintas o ajustes en la composición, con las que se rinde homenaje a la historia familiar de Ichiro y a la transición entre generaciones de destiladores. Antes de 2021, muchas marcas mezclaban maltas extranjeras, escocesas, canadienses o de casi cualquier lugar, y las etiquetaban como whisky japonés.
Eso ya no está permitido si quieren usar esa denominación. Hay otro tipo de whiskies japoneses que son los elaborados con arroz. Para etiquetarse como whisky japonés, estos deben respetar las especificaciones técnicas de producción que marca la ley y deben contener obligatoriamente parte de cereal malteado. Aparte de los ingredientes y los lugares de producción, hay otros dos estilos de whiskies que dependen del proceso de elaboración. Uno está relacionado con la graduación alcohólica y el otro con el tiempo de maduración en barrica. Los whiskies cask strength son bebidas que mantienen la fuerza alcohólica de la barrica. No están sometidos a ninguna dilución para rebajar el volumen etílico antes del embotellado. Su graduación suele estar por encima del 50%. En cuanto al tiempo de maduración, la tendencia del mercado japonés es ofrecer whiskies NAS, es decir, non-age statement o sin declaración de edad. Son mezclas de whiskies con diferentes maduraciones. Esto ofrece mayor flexibilidad creativa a los productores, ya que permite a las destilerías mezclar barricas jóvenes y viejas sin estar limitadas por la edad del componente de menor añejamiento. Algunos consumidores asocian edad con calidad, pero hay NAS excepcionales que superan a whiskies con edad declarada. Las ediciones con una edad determinada han tenido que desaparecer del mercado por el momento. Este cambio no ha sido una decisión estética ni comercial arbitraria, sino una respuesta directa a una crisis de abastecimiento provocada por el éxito global del whisky japonés en la última década. Las destilerías japonesas no estaban preparadas para una demanda tan alta y no tenían suficiente stock de whisky añejo para sostenerla. Con el aumento de destilerías productoras que hay actualmente en Japón, las ediciones con edad establecida pueden volver a recuperarse en unos años. Muchas marcas japonesas aplican filtrado en frío antes del embotellado. Este proceso, conocido como chill filtering, elimina partículas que pueden causar turbidez al enfriar el whisky o al añadir agua. Los whiskies que no han sido filtrados en frío suelen indicarlo en la etiqueta. Las destilerías niponas experimentan con diferentes tipos de barricas, como las de Mizunara, el roble japonés, las de vinos de Jerez, las de vinos secos, las de vinos dulces, las de bourbon y muchas otras. Las últimas tendencias pasan por utilizar barricas de otras maderas, como las de sakura, el cerezo japonés, o las de madera de castaño, usadas tradicionalmente para la maduración de otros licores japoneses como el sake. Repasando brevemente la historia del whisky japonés, podemos mencionar algunos hitos y señalar varias fechas clave. En la década de los años 1870 tuvieron lugar los primeros intentos artesanales registrados de elaborar whisky. En 1923 se produce la fundación de la destilería Yamazaki, por parte de Shinjiro Tori, de la actual Casa Suntory, en la localidad de Shimamoto, entre las ciudades de Osaka y Kioto. En 1934, Masataka Taketsuru, tras regresar de estudiar en Escocia, funda la destilería Nikka, en la localidad de Yoichi, en la prefectura de Hokkaido, junto a su esposa Jessie Roberta Kowan, conocida como Rita. Los tres, tanto Shinjiro Tori como Masataka Taketsuru y Rita, fueron pioneros en su época, y a día de hoy son personajes ilustres muy destacados en la industria de la licorería nipona, y son considerados los padres del whisky japonés. En 2003 el whisky Yamazaki 12 años ganó la medalla de oro en el International Spirits Challenge. En 2015 otro whisky Yamazaki, esta vez el Sherry Cask 2013, fue nombrado mejor whisky del mundo por Jim Murray, el famoso crítico de whisky y escritor de la Biblia del whisky. Aunque polémico, generador de controversias y muy criticado en algunos sectores por su estilo subjetivo y directo, no cabe duda que es un creador de tendencias para el público generalista. Tras estos acontecimientos, el whisky japonés despegó a nivel mundial y actualmente no tiene límites ni fronteras. Es cierto que la producción de whisky japonés es muy limitada, debido a las dimensiones geográficas de que disponen en el país. No hay cifras exactas oficiales, pero se estima que el volumen total producido ronda los 50 millones de litros anuales. En el mercado local, el whisky japonés se consume mucho en combinados y coctelería, siendo famoso el Old Fashion Nippon y los tragos en highballs mezclados con soda. En 2025, Japón cuenta con más de 100 destilerías de whisky activas y el número sigue creciendo. A comienzos de 2021 había unas 26, pero el auge del whisky japonés, tanto dentro como fuera del país, ha impulsado la apertura de muchas nuevas instalaciones en los últimos años. Este crecimiento incluye tanto a grandes nombres, como son Nikka, Suntory, Eigashima Shuzo, Kirin, Chichibu o Mars,
como a destilerías artesanales y emergentes, como Akeshi, Kanosuke, Yoshida Densai, Ikawa, Kuyu, Niigata Kameda, Yamaga, Shindo, Hinokami, Ozuzu, Komaki, Ontake y otras nuevas propuestas que están apareciendo en Okinawa, Nagano, Hokkaido, Kyushu y otras regiones. Aunque Japón no tiene denominaciones de origen oficiales como Escocia, sí está desarrollando una identidad regional marcada por el clima, el agua y las técnicas locales. El futuro del whisky japonés es prometedor, con una diversidad de estilos que va desde lo clásico y elegante hasta lo experimental y audaz. Los whiskies japoneses representan la técnica depurada en el arte de la destilación y la pureza de la elaboración. La pasión de sus elaboradores, el respeto a las tradiciones y el honor al trabajo otorgan a los whiskies japoneses el favor del gran público y de los aficionados al whisky de todo el mundo. Muchas gracias por ver este capítulo. Espero que te haya resultado interesante, que hayas podido resolver alguna duda acerca de este tema, o al menos que hayas aprendido algún detalle curioso que no conocías. Si es así, por favor dale al botón de me gusta para ayudarme con las visualizaciones en YouTube. Si tienes alguna aclaración o sugerencia, déjamela en los comentarios. Suscríbete al canal para no perderte las próximas píldoras de whisky, si quieres seguir aprendiendo con nosotros sobre este apasionante mundo, de manera rápida, sencilla y en español.